1 Corintios capítulo 10, el verso 13, hay una expresión ahí que me gustaría que tuviéramos siempre presente en nuestra vida. 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Y si le ponen una marquita, la otra expresión está en el Salmo, libro de los Salmos, en el capítulo 42. Todo el Salmo es muy bonito, en alguna oportunidad léanlo. Yo quiero referirme básicamente a dos versículos de ahí. ¿Sí? Sí. Pues estamos ahí. 1 Corintios capítulo 10, verso 13, y más adelantito el libro de los Salmos. Bien. ¿En qué versículos de los Salmos? El 42 a el 11. El 11 es donde yo quiero estacionarme un poquito más. Todo el Salmo, pero 11. La tristeza es un sentimiento, es descrito como un sentimiento de un dolor anímico, un estado del ánimo que resultado de un suceso desfavorable, alguna situación, algún acontecimiento, alguna noticia, haber visto o haber escuchado algo puede despertar en nosotros un estado anímico desfavorable, tristeza. Se manifiesta a través del ser pesimista, se manifiesta a través de estar un poco insatisfecho o mucho insatisfecho, o incluso al llanto nos puede llevar la tristeza. Esto es, tú puedes tener absolutamente todo lo que te haga sentir bien y solamente algo negativo, algo, una noticia, un suceso, un dolor te puede llevar a un estado de tristeza y cambia tu vida, cambia tu panorama, la tristeza. Y si bien la tristeza es parte de la vida, es un sentimiento que forma parte de la vida, no debe ser la vida. Vaya, hay que entenderlo en su debida dimensión. Nos sentimos tristes porque nos importa. Si no nos importara, no nos sentiría tristes. De hecho, en la tristeza no es pecado. El asunto es que la tristeza nos puede llevar al pecado. La tristeza es parte de la vida, lo entiendo. El asunto es que cuando no nos salimos de la tristeza, cuando permanecemos en tristeza, la tristeza sí nos puede llevar al pecado. La tristeza nos puede llevar a la amargura, y la amargura es un pecado, describe la Biblia. La tristeza nos puede llevar al suicidio, nos puede llevar al asesinato. Y eso sí es un pecado, y es un pecado grave. El asunto es que, si bien la tristeza, repito, es un sentimiento, la tristeza es como una etiqueta de identificación. ¿A qué me refiero? Cuando algo me hace sentir triste, debo de identificarlo para alejarme de ese algo o para solucionar ese algo. Es como cuando algo te duele. Tenemos terminales nerviosas y esas terminales nerviosas son para identificar. Si no tuviéramos terminales nerviosas, tú te podrías acercar a una fogata, te podrías acercar a un asador, podrías tomar la taza del café caliente, no te ibas a dar cuenta. No significa que no te lastimes, significa que no te das cuenta. Pongo un ejemplo. Hace algunos años, estaba yo adolescente, fui al dentista, el dentista te pone anestesia y te hace la advertencia: no vaya a comer nada durante las próximas 2 horas. Salgo, llego, alguien llega con una pizza caliente, yo no sabía, y agarro una rebanada y empiezo a comer. No sentí que estaba caliente, no sentí que estaba hirviendo, yo no tuve ningún problema, los demás lo estaban comiendo, yo sí, parecía una ventaja. Empiezo a comer y de pronto siento que como que un pedazo de pepperoni no pasa. No era pepperoni, era mi lengua. Me estaba comiendo la lengua en ese momento. Fue muy doloroso, pero no lo sentí. No lo sentí porque estaba anestesiado. 2 horas después tenía toda la boca quemada, muy lastimada. Por dentro me había mordido, me había cortado mi lengua muy feo. ¿Por qué no lo sentí? Porque era insensible. Nos podemos volver insensibles a algunas cosas, pero no debiéramos volvernos insensibles. La tristeza es una forma de despertar nuestra sensibilidad hacia algo. Te duele porque te importa, te duele porque no eres indiferente, te duele porque Dios está en ti. Y si Dios está en ti, despiertas una sensibilidad ante la injusticia, despiertas una sensibilidad ante lo que no es correcto, y entonces te mueves a corregirlo, te mueves a cambiarlo, te mueves a modificarlo. Ese debiera ser el mecanismo. Te sientes triste, identificas lo que te hace sentir triste y vas hacia eso que te produce tristeza para corregirlo. El asunto es que debemos de reaccionar a lo que nos duele, debemos reaccionar a lo que duele y debemos modificarlo.
Ahora, habrá cosas que no están a nuestro alcance y tenemos que aprender a vivir con ellas, pero si estamos en Dios tenemos esa certeza. 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice la palabra de Dios: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que darás juntamente con la tentación la salida para que la puedas soportar. Esto es, cualquier situación, si estás en Dios, no sé fuera de Dios, pero si estás en Dios, lo que llegue no es mayor a tus fuerzas. Lo que llegue no es mayor a tu capacidad. Lo que llegue, tienes la capacidad de sobrellevarlo. Fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más allá de tu fuerza. Y junto con la tentación vendrá la salida. Tienes la capacidad de soportarlo. Eso es interesante. Cualquier dificultad, cualquier noticia, cualquier situación en la que nos encontremos, tiene que llegar acompañado de esto. Esto no es más grande que yo. Ahora, se vuelve interesante. Cuando pensamos, ¿es más grande que yo o no es más grande que yo? Regularmente lo que nos tumba no es más grande que nosotros. Regularmente lo que nos tumba. Si tú piensas en el virus de la gripa, no es más grande que tú. Es más, no lo puedes ver qué tamaño tiene y sin embargo te puede tumbar 2 o 3 días. No necesitas ser más grande que tú para tumbarte. No hay enemigo pequeño. No hay tristeza pequeña. Y tenemos que no reconocer, respetar que de pronto cualquier situación, por mínima que parezca, puede acabar conmigo. O de pronto, tal vez esto, repito, esto no es una palabra para ti. Voy a decir esto que les voy a decir a lo mejor no es para ustedes. Tal vez no hay tristeza, qué bueno. Tal vez no hay aflicción, qué bueno. Pero tal vez alguien muy cercano a ti esté pasando por esto. Y entonces tú transmites este mensaje. Hey, eso que está allí, no lo minimizas. Porque a veces, ¿por qué estás así? No, hombre, no pasa nada. Oye, eso no es para tanto. Es para tanto para ti, pero ¿qué tal para él? Entonces la palabra es, hey, espérame. Eso que está lastimándote no es más grande que tú. Eso que está lastimándote no es más fuerte que tú. Eso que está lastimándote, hay una forma de salir adelante, porque junto con la prueba vendrá la salida. Pero tenemos que hacer conciencia. Repito, la tristeza es parte de la vida, pero no debe ser la vida. El salmista en algún momento estuvo en una situación muy difícil, y en algún momento se sintió dejado por Dios. Dios no lo había dejado, pero se sentía dejado por Dios. Salmo 42, verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Dios nunca se había alejado de este personaje. Dios nunca se había alejado de él. Sin embargo, los que estaban alrededor de él, hey, ¿dónde está tu Dios? Pues no dices que eres cristiano, no dices que estás... ¿Por qué te está pasando esto? Hay una idea equivocada de que una vez que estamos en el camino de Dios, nada te va a pasar. No, espérame, la Biblia nunca dice que nada te vaya a pasar. Lo que te dice es que junto con la prueba, junto con la tentación, junto con la dificultad, vendrá la salida. Y que lo que venga no es más grande que tú. El asunto es que cuando estamos en esas situaciones nos podemos sentir no solamente dejados de nuestros amigos. Nadie me comprende, nadie está a mi lado, nadie me quiere. También puedes decir, Dios se ha alejado de mí. Y expresar una necesidad de Dios cuando no tenemos necesidad de Dios. Nunca podemos decir que tenemos necesidad de Dios, porque para tener necesidad de Dios, primero tendríamos que tener falta de Dios. Así funciona. Tienes necesidad de agua porque no tienes agua. Cuando tienes suficiente agua, no tienes necesidad de agua. No puedes decir, tengo necesidad de Dios. ¡Ey! No, espérame. Son expresiones que hemos acostumbrado. Yo no puedo tener necesidad de Dios porque sería como decir, Dios no está conmigo. Dios siempre está allí y Dios se adelanta. Y la expresión del salmista, mi alma tiene sed de Dios, no había necesidad de Dios, había necesidad de reconocer lo que Dios estaba haciendo. Tal vez pueda sonar confuso. No, va de nuevo. No es que tengan necesidad de Dios, de lo que tienen necesidad es de reconocer lo que Dios ha hecho, de que Dios está, de que Dios no se ha alejado. Más adelante continúa y la última expresión en el verso 11. Quiero quedarme en el verso 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. De pronto este personaje reacciona y ya no es hacia Dios, ahora es hacia sí mismo. Y ahora va consigo mismo, ya no está
de alguna forma reclamándole a Dios, ahora está hablándose a sí mismo y se pregunta, ¿por qué te abates? ¿Por qué hay tristeza en ti? Esa expresión, ¿por qué te abates? ¿Por qué te derribas? ¿Por qué te tiras al suelo? ¿Por qué pierdes la energía? ¿Por qué pierdes la fuerza? ¿Por qué pierdes el ánimo? Otras traducciones de la Biblia dicen, ¿por qué desfalleces? ¿Por qué te inquietas? Cuando pensamos en abatir, una de las acepciones de la palabra abatir es desarmarse. Desarmarse. Una persona desarmada es una persona que no tiene la capacidad de defenderse. La Biblia dice que no tenemos lucha con carne, tenemos lucha con cosas espirituales, con situaciones espirituales, situaciones emocionales, verdaderamente son cosas emocionales. Dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te desarmas? Y si estás desarmado, cualquier cosa te hace daño. Cuando estás en ese estado de triste, de melancolía, no ocupa ser grande lo que te lastima, no ocupa ser grande lo que te duele. Porque cuando estás desarmado, es como cuando tienes las defensas bajas y dice el médico, hey, hay que comer bien, consume frutas y verduras. ¿Por qué? Porque bajan tus defensas. Y si bajan tus defensas, cualquier cosa te hace daño. ¿Por qué te abates? ¿Sí? ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás en esa tristeza? Y continúa la expresión, ¿por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué sientes esa tristeza, ese dolor, ese pesimismo? ¿Por qué? Es algo interior. No tenemos la promesa de que Dios va a estar presente. No tenemos la promesa de que Dios estará con nosotros como poderoso gigante permanente. No nos ha librado de muchas situaciones, porque ya no habría de librarnos hacia adelante. Y continúa la expresión, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? Y viene la respuesta, espera en Dios. Espera en Dios. Pondré mi esperanza en Dios. La esperanza es el estado de ánimo que surge cuando lo alcanzable se hace posible. Eso es esperanza. Tener esperanza es saber que las cosas se pueden realizar. El asunto es que las cosas se pueden realizar en Dios. No en ti, no en el dólar, claro, no en la economía, pero en Dios. Pondré mi esperanza en Dios. Dice, espera en Dios. La tristeza a veces es resultado de que lo que esperabas, lo esperabas de las personas. Esperabas que te llamara esa persona, esperabas que ella volviera, esperabas que él te pidiera perdón. No, estás esperando en las personas. Pero cuando esperas en Dios, aunque esa persona no volviera, aunque esa persona no regresara, aunque ese perdón no surgiera, si esperas en Dios, Dios no te deja solo. Pondré mi esperanza en Dios. Y cuando ponemos nuestra esperanza en Dios, entonces la tristeza empieza a irse. Dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte. La solución a la tristeza, o una de las soluciones a la tristeza, es alabar a Dios. Ahora, el concepto de alabar no solamente es cantar. Mi abuela decía mucho, canta, mi hijo, estás triste, canta. No tengo ganas de cantar. Mi abuela decía, canta. Pero alabar a Dios es decir cosas favorables, resaltar las cualidades, manifestar aprecio y admiración. En ese momento de tristeza y de aflicción, resalta las cualidades. No te concentres en lo que no tienes. Concéntrate en lo que tienes. Vaya, tal vez no es para ti, tal vez es para alguien más. Y esa persona está triste. Habla con esa persona y dile, concéntrate, alaba. Reconoce lo que tienes. Reconoce lo que tienes. Se fue un hijo, lo entiendo. No hay nada más triste que eso. Se fue esa persona, entiendo. El negocio se fue abajo, lo entiendo. Espérame, voltea a ver lo que tienes. Eso es alabar. Alabar es decir cosas favorables, resaltar las cualidades, manifestar aprecio y admiración. No siempre se pueden decir cosas favorables de la realidad, pero siempre podrás decir cosas favorables de Dios. Por eso dice el salmista, alaba a Dios. No es alaba tu realidad. Insisto, no voy a alabar la economía, pero puedo alabar a Dios. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Alaba a Dios. ¿Sí? Y viene la última expresión que resalto. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, esperanza en Dios, porque aún he de alabarte. Y luego viene esta última expresión, salvación mía y Dios mío. Otra traducción de la Biblia dice, mi Salvador y mi Dios. Parece sencillo, pero dice salvación mía. No dice el que me va a salvar.
está hablando en tiempo presente. No es el que te va a salvar de esa situación, es el que ya te ha salvado de esa situación. Eso es bonito. Tal vez solamente es una palabra, pero podemos interiorizarla. No es el que me va a salvar. El salmista dice, salvación mía. En algún momento reconoces que Dios ya te ha salvado. Dios ya trajo salvación. Dios no va a traer salvación. Dios no va a traer solución a tu vida. Dios ya trajo solución. Salvación mía. Mi Dios. Entonces, repito, las tristezas son parte de la vida, pero no deben ser la vida. Y hay que reconocer lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho. La semana pasada estaba aquí a una cuadra. Una persona trabajaba con nosotros, eventualmente él venía un día por semana. Era un joven, 22 años. Un niño, 2 años. Diferencias, dificultades. Tu esposa lo deja. Y él se entristece mucho. Y hablamos con él. Le dijimos, diferentes personas. El miércoles no contesta el teléfono, lo van a buscar a su casa. Se suicidó. Es triste. No era más fuerte que la dificultad. No era más grande que él. No hay enemigo pequeño. Y nunca es la solución. La tristeza, por mínima que sea, nos puede llevar a tomar muy malas decisiones. Repito, la tristeza no es pecado, pero la tristeza nos puede llevar a un pecado. De tal manera que debemos reaccionar. Conoce a alguien que dijo, el dolor y yo somos viejos amigos, me he acostumbrado a vivir con dolor. No tenemos por qué acostumbrarnos a vivir con dolor. No tenemos por qué acostumbrarnos. El Señor dijo que vino a darnos vida y vida en abundancia. Y expresiones como el salmista, mis lágrimas son mi pan de día y de noche, yo desayuno, como y ceno lágrimas. No tiene por qué ser así. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás triste en tu interior? Porque no estás poniendo tu esperanza en Dios. Pon tu esperanza, espera en Dios, no en la realidad. Espera en Dios. Reconoce que Dios es tu Salvador. Esto es, el que ya te ha librado. Y aléjate de esa tristeza. O ayuda a alguien a salir de la tristeza. Repito, tal vez esto no es para ti. Qué bueno que no estés en esa situación. Tal vez sea una herramienta que vas a ocupar más adelante. Qué bueno que la tengas a la mano. O tal vez es la herramienta que ocupa alguien más para que vayas y le digas, hey, ¿por qué estás triste? Si Dios ya es tu Salvador. Si Dios ya es el que te cambia en las circunstancias. Dios no siempre cambia las circunstancias, pero te cambia en las circunstancias. Te los dejo. Ahorita que 6 hijos y esperando otro. Y supuestamente, pues si tienes 6 hijos, el que viene, pues como que le estás pensando, ¿qué voy a hacer, verdad? Porque voy a tener que gastar más. Pues la señora dio a luz y el niño se murió. Pero antes de dar a luz, celebró una batalla porque venía enfermo, porque ella, etcétera. Y me tocó moralmente no solo darle las facilidades para que atendieran al niño y a ella, sino que también pues poner algo de mi parte, y lo que podía poner era darle todas las facilidades del doctor, que no estaba allí en el campamento, había que ir hasta Uruapan, Michoacán, a ver al doctor. Pues yo me las ingeniaba y podía, y la llevaba con el doctor, lo que yo pude hice. Y la verdad fue que el niño murió. Pero a lo que quiero llegar es que es ese momento en el que nos decía Jonathan, es un momento de tristeza, de abatimiento. No se puede preguntar, o ella no podía preguntar porque era una persona ignorante de estas cosas, como para decir, ¿por qué te abates, alma mía? Ella se abatía. La verdad no tenía nada. Y gritaba y decía, yo me quiero morir con mi hijo. Ella decía, una cosa conmovedora, ¿no? Ver el amor de madre tan grande que quiere el sacrificio para acompañar a su hijo, para demostrarle a su hijo que lo ama. Bueno,
pues total, se sepultó al niño y ella inconsolable. Empezó a pasar el tiempo. Y de vez en cuando platicábamos. Y yo iba viendo eso, que después el momento más crítico de todo este drama fue el momento en que se murió el niño. Parecía que ya no había otra cosa más que eso. Sin embargo, también vi una recuperación, que llegaba la paz a esa persona, venía un conformismo, a fuerza se iba conformando. Y yo veía que ya cada vez platicábamos y hablábamos del niño en una forma más tranquila, hasta que un día dijo, ¿verdad? Por eso me conmovió ahorita lo que compartió Jonathan. Dijo: caray, sí existe Dios. Es que yo tenía que vivir para estos otros 5 que tengo. Yo me había dejado arrastrar por este acontecimiento nada más, que yo tenía que sobreponerme. Ya empezó otra línea, ¿no? Pero me refiero a eso. Y entrando al terreno mundano, lo comparo con una expresión del autor de una canción que no tiene nada que ver con la religión, pero que sin embargo dice eso mismo. Dice: por suerte el tiempo me traerá el olvido. Y yo no sé en dónde radica el misterio, pero el tiempo, hay que considerar que estamos en el punto crítico, en el más alto del dolor, de la desesperación, de todo. Aguanta, porque de allí en adelante viene a decrecer ya eso. La prueba va a pasar. No se va a quedar a como estás sintiéndolo ahorita. Aguanta, ahorita es cuando necesitas todo. Y ya nos dijo Jonathan, ese todo que tenemos, habla con el Señor, alaba al Señor. Digo, es todo un paquete, ¿no? Que todos estamos expuestos a eso. En un momento determinado, caramba, si todo estaba bien y se derrumba, ¿verdad? Entonces es lógico. ¿Por qué te abates, alma mío? Pues porque se me vino el mundo encima. Pues alaba al Señor. Esa es la clave. Muy bien. Gracias. Y disculpen que traiga yo cosas así de... No, Gracias, qué gracias. bueno. Gracias por compartirlo. ¿Qué año era ese? Ilústreme, ¿qué año fue? ¿En qué año fue? Fue como en el 58, más o menos. Yo estuve en comisión hasta 63. Operación de una mamá. Qué grande es la mujer para amar a sus hijos. Hijo, qué bárbaro. No sabía que había estado en comisión. No sabía que había usted trabajado en comisión. Supe de Pemex. ¿Ah, sí? De Pemex sí No, sabía. de comisiones vine. De Pemex. ¿No era usted? ¿De Tampico? De Tampico. Sí. Yo también. No exactamente de ahí de Tampico, sino enfrente, de Matarredonda, que es Veracruz. Veracruz. A mí me impactó mucho, estaba muy joven. Entonces, ver una mujer así, híjole, pues es conmovedor, ¿no? Entonces anduvo recorriendo la República usted, por lo que estoy escuchando. Pues casi, sí, pero siempre en cuestiones de trabajo como que no se disfruta. Siempre lleva uno algo que cumplir, ¿verdad? Su primer trabajo entonces fue en comisión y luego de comisión de petróleos. Aquí en Reynosa ya vine a entrar a Petróleos. Señor, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos. Señor, gracias porque estamos aquí. Tu palabra dice que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de nosotros y creemos eso, Dios. Hoy pedimos por la familia Aragón, Señor. Pedimos que de alguna forma te hagas presente en ellos, Señor. Primeramente a través de la paz, Señor, y que puedan encontrar, Señor, algún sosiego en esta situación, pero también pedimos que haya una recuperación médica.
Dales habilidades, destrezas, Señor, a los profesionales que están trabajando en ellos, Señor. Dales lo necesario, Señor, y de tal forma que ocurra, Señor, una sanidad, una pronta recuperación, lo menos posible, Señor, de consecuencias. Creemos en lo que dice tu palabra y sabemos que tú puedes hacer la diferencia. Pedimos por la familia Aragón. También te pedimos por la suegra del licenciado, Señor. Ella va a ser intervenida de igual manera, Señor. Que también te hagas presente, Señor. Que fortalezcas a los profesionales que estén detrás. Que fortalezcas la vida, Señor, de esta señora. Que seas tú, Señor, el que la levante. Y podamos dar testimonio, Señor, de que hay respuesta cuando nos acercamos con necesidad, con dependencia, Señor, a ti. Guárdanos en esta semana. Sé con nosotros durante esta semana, los trabajos, las familias aquí representadas, Señor, sean bendecidas, Señor, con tu presencia, con tu dirección, con tu sabiduría. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.